buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy convertidos en la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV y ahora también por las plataformas mundiales de Amazon, Fire Stick y Roku TV. Qué bueno que están todos ustedes con nosotros. Y como siempre, pues les indicamos o le dejamos saber de qué se trata la fotografía al fondo. Y la fotografía al fondo, ese es San Juan de la Maguana, porque siempre tenemos la efemérides del día. Y un día como hoy, 24 de junio, pero del año 1503, por orden del gobernador de la isla Fray Nicolás de Obando, es fundada el poblado de San Juan de la Maguana por el colonizador español Diego Velázquez. San Juan de la Maguana es una de las ciudades más antiguas de la isla. Los indígenas le llamaban Maguana, que significa Vega Pequeña. Después de la muerte de Bohechío, cacique de Jaragua, su hermana Anacaona, esposa de Caonabo, gobernó los cacicazgos de Maguana y Jaragua. Fue en esta región donde Nicolás de Obando fraguó uno de los más horrendos crímenes que se hayan registrado en la historia del descubrimiento, la matanza de Jaragua, donde fueron muertos 80 jefes indígenas y luego apresada la cacique Anacaona. Bien, señores, pues por eso pusimos ahí varias fotografías de San Juan de la Maguana celebrando su fundación. Y de inmediato, señoras y señores, vamos a pasar con nuestro panel, ya que hoy vamos a tener una tertulia extremadamente interesante. Muy interesante la tertulia del día de hoy. Y nada, como siempre, vamos a empezar saludando a los miembros, a nuestros copresentadores. Empezamos con nuestra copresentadora desde la ciudad de Miami, Florida, Luisa Sánchez. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes a Vilma y a los demás que estén por ahí. No sé si los Vázquez van a estar con nosotros, pero donde quiera que se encuentren, saludos a nuestro invitado especial, el señor Osvaldo Fernández. Bienvenido. Pablo Rodríguez, por si está por ahí también, que se sume a nosotros. Y a aquellos amigos y amigas que siempre se dan cita los viernes, gracias por estar ahí, gracias por tenernos pendientes y ya saben, promuevan el programa, compártanlo para que otras personas también se acomoden aquí con nosotros. Gracias de nuevo por estar ahí y vamos a tener una tarde bien bonita. Gracias, Luisita. Bien, vamos a darle participación a nuestro copresentador, el maestro José Vázquez, que vemos que va manejando, tengo entendido que va manejando rumbo a Fort Myers. Buenas tardes, maestro José Vázquez, viendo hacia el frente todo el tiempo, veo que va con doña Isabel como copilota. Buenas tardes, maestro José Vázquez. Muy buenas tardes. Ahora nos van a poner los viajeros. La verdad es que estamos aprovechando el verano y bueno, pasando un momento con unos compañeros, unos amigos que nos invitaron a Cape Coral. Pero esta tarde no me la quería perder porque tenemos un invitado muy especial que leí sobre él y sobre sus obras, Osvaldo. La verdad que es súper interesante el tema que él va a tratar. Un saludo a Luisa, un saludo a Pablo, un saludo a José, que esta mañana hablé con él, a ti y a Vilma. Y como dijo Luisa, hay que compartir ese programa para nosotros poder llegar a rincones más largos, más profundos, más lejanos. Y así este tema, estos temas que tratamos, pues sean de conocimiento de todos aquellos que les interesen. Estaremos con ustedes, vamos manejando, pero no me quiero perder este programa porque es muy importante. Y le digo lo mismo a los que están presentes,
que traten de pasárselo a los demás también. Así que bueno, estamos con ustedes. Tenemos una canción que escribí hace muchos años, pero que se trata de nuestra isla de Santo Domingo. Y tratándose del invitado que tenemos, que tiene tantas obras concernientes a ese tema, pues creo que es una canción que muy atinada a lo que se va a hablar esta tarde. Un saludito, Isabel, rapidito ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Aquí vamos de fin de semana. Gracias, doña Isabel, un placer. Gracias por sacarte un momentito de estar ahí con nosotros. Cerraremos con una de las canciones del maestro Vázquez. También tenemos con nosotros, que ya ha estado varias veces con nosotros y en la tarde de hoy, una de nuestras panelistas invitadas, Genoveva del Orbe, desde la ciudad de Miami, Florida. Buenas tardes, Genoveva. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Hola. Gracias, Genoveva. Y bien, saludamos a nuestro copresentador directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Desde Santiago de los Caballeros saludamos al periodista copresentador Pablo Nelson Rodríguez. Bueno, nuevamente buenas tardes, señor director. Buenas tardes a Vilma, donde quiera que se encuentre en su espacio geográfico de la casa. A mi hermano desde pequeño, José García, que sé que va a disfrutar este programa. Y obviamente hoy no tenemos que tirar piropos porque Luisa no lo evita, no lo está mostrando. Entonces nos evitamos eso, esta responsabilidad de José García. Genoveva, placer verte de nuevo. Obviamente que hoy tengo ya la lejanía desde aquí, de esta distancia de Santiago, por todos los colores azules que veo. Yo soy escogidita. Gracias. Mira, Doctor también Osvaldo, tenemos por el chat. Osvaldo, nuevamente bienvenido, un placer tenerle a usted con nosotros y aprender de su sapiencia, y obviamente con que los amigos que comparten con nosotros este espacio los miércoles y los viernes, pues un placer tenerlo con ustedes, con nosotros siempre. Gracias, Pablo. Mire, también tenemos participando vía chat, por el chat tenemos al escritor y poeta Eugenio Fortunato, está ahí con nosotros ya en sintonía. Y también tenemos a nuestro querido José Enrique García, quien da las buenas noches, saludando al panel, los invitados de la noche, el doctor Osvaldo Fernández, a Genoveva del Orbe y a Eugenio Fortunato, saluda entre otros. Bien, señoras y señores, nos vestimos de lujo nuestro programa en la tarde de hoy porque tenemos un invitado de lujo. Se trata del doctor Osvaldo Fernández Domínguez. Cursó estudios de medicina en Alemania. Al regresar a su país de origen en el año 1984, fundó el semanario de espectáculos Bonche. Posteriormente, se traslada a los Estados Unidos, donde se especializa en psiquiatría. Entre sus libros publicados destacan 4 días de abril y las notas del coronel constitucionalista Vinicio Antonio Fernández Pérez. Eso fue en el año 2019. Escrito en cooperación con sus hermanos y del cual fungió además como coordinador. República Dominicana al borde del abismo, editorial Santuario del año 2020. Es un análisis con perspectiva histórica sobre los retos que confronta ese país. Y prescripciones para matar el tedio. Eso fue publicado en la editorial Palibrio en el 2020. Y también publicó su más reciente libro de cuentos, En tiempo imperfecto, de la editora Río de Oro en el 2022. Tiene en proceso de edición un cuaderno de relatos cortos titulado Intrusos, así como el libro de corte histórico Los primeros pasos de la Revolución del 65. Reflexiones sobre la revolución y el teniente coronel Vinicio Fernández Pérez. Para nosotros es un gran placer saludar en esta tertulia y darle la bienvenida al doctor Osvaldo Fernández Domínguez. Antes de empezar, Osvaldo, quiero que me digas también de dónde tú eres y hablarme un poquito de ti. Adelante, Osvaldo. Bueno, muchas gracias a Virgilio por la invitación a este encuentro literario.
y muchas gracias a los demás panelistas, a Pablo Nelson Rodríguez y a mi querida Genoveva del Orbe, quien facilitó también este encuentro. Bueno, yo soy proveniente de la misma ciudad capital, soy de Santo Domingo. Mis padres sí son de diferentes lugares. Mi papá es originario de Puerto Plata, mi mamá es del área de Santiago. Pero la mayor parte de mi vida la pasé en la ciudad capital. Ok, bien, hablemos ahora de algunas de tus obras. Osvaldo, tal como leímos varios títulos de tus obras, así que vamos a empezar a hablar de algunas de ellas. Ok, me parece bien. Bueno, decía un famoso profesor español de oratoria que la capacidad de concentración y el amor a la lectura del ser humano empezaron a disminuir en el momento en que se inventó la televisión. Así que vamos primero a felicitar a todos los que están aquí con nosotros, de que demuestran con su presencia su vocación de seguir perteneciendo a ese grupo de lectores que desean ampliar sus conocimientos. Hoy quiero hablarles ante todo del último libro que escribí, se titula En tiempo imperfecto, pero antes, con el permiso de Virgilio, quiero hablarles un poquito de dos libros y uno en particular de los que mencionaron con anterioridad. El primero es República Dominicana al borde del abismo. Este es un libro que tuvo su inspiración en conversaciones que yo sostuve con gente joven en nuestro país. Y hablando con gente joven me di cuenta de que había un desconocimiento bastante profundo de muchas de las cosas, de los eventos históricos más importantes de nuestro país. Y no solo eso, sino también de la... había como un desinterés incluso en adentrarse. Y yo concluí que parte del problema consiste en que los libros de historia dominicanos, muy completos, y tengo que decir que este libro no es en el sentido estricto de la palabra un libro más de historia, sino es algo diferente de lo que les hablaré a continuación. Yo concluí que el estilo en que se escriben los libros de historia en República Dominicana con frecuencia resulta muy pesado, ante todo para nuestra juventud, pero para nosotros también, que andamos en una vida muy deprisa, por lo que en su concepción yo escribí un libro donde el estilo es bastante ligero. Hay otras características que adornan este libro. Una es que yo traté de escribir un libro donde usted, si hay secciones que le interesan más o secciones que le interesan menos, usted puede ver este libro en cualquier parte que usted le interese más. Vamos a decir, por un ejemplo, usted no le interesa mucho conocer o ya conoce a fondo todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de América, Colombia, no le interesa tanto, usted puede abrir este libro en cualquier otro lado y cada capítulo está concebido de tal manera que no precisa usted del conocimiento. Por supuesto, recomendamos que el libro se comience por el inicio y se termine hasta el final, pero no es una condición como requisito para que usted dé este libro. Pero, ¿qué se encuentra en este libro que usted no encuentra en los otros libros? ¿Qué se encuentra? Voy a mencionarles 3 personajes de los que se habla en este libro que usted prácticamente no encontrará en ningún otro libro más. 3 nombres: Ciriaco Ramírez, Álvarez de Toledo y Juan Enrique Puig. Para los dominicanos son nombres relativamente desconocidos y sin embargo tienen una gran importancia. Por ejemplo, en el primer caso, en el caso de Ciriaco Ramírez, los dominicanos, y esto tiene mayor importancia para el público que nos está escuchando, el público dominicano, todos conocemos de Juan Sánchez Ramírez como líder de la Restauración, pero sabemos que mientras el grito de guerra de Juan Sánchez Ramírez era "Viva Fernando VII", Ciriaco Ramírez, sin embargo,
el grito de guerra era viva la República. Es decir, que en 1808 ya la idea republicana afloraba de nuestro lado. Eso creo que es importante porque en nuestros días se está poniendo como en duda la idea de la dominicanidad y del temprano surgimiento del pensamiento republicano en nuestra nación. Es decir, que creo que es importante y datos como ese solamente los van a ver en este libro. El segundo nombre que les mencioné, no tienen por qué conocerlo porque prácticamente no aparece tampoco en ningún lado, es el de José Álvarez de Toledo y Dubois. Ese es el nombre completo. Este también es un caso singular debido a que propulsó la idea independentista en el 1810, mucho antes de que nosotros habláramos de Juan Pablo Duarte. Y nada menos que José Núñez de Cáceres lo denunció y José Álvarez de Toledo tuvo que huir del país, 1810. Esos son dos ejemplos. El último ejemplo, voy a apurar un poquito porque sé que el tiempo es oro en estos programas, es el de Juan Enrique Puig. Juan Enrique Puig debiera significar mucho para nosotros los dominicanos que vivimos fuera. Y la razón es que si adelantamos el reloj de la historia de los 1800 que le estaba hablando, hasta el año 1959, nos encontramos con Juan Enrique Puig. Juan Enrique Puig vivió aquí en los Estados Unidos y sin embargo renuncia a todo lo que pudo haber tenido en los Estados Unidos para regresar a nuestro país y luchar contra la dictadura de Trujillo. Es decir, que yo sepa, no hay ninguna calle que ilustre o que recuerde a estos héroes, y sin embargo son personas importantes en nuestra historia. Esos son el tipo de cosas que van a leer en este libro. La última parte del libro se preserva para el análisis de los problemas que afectan al país a largo plazo. Miren, un humorista dominicano decía que el dominicano cuando va a comprar un libro primeramente lo toma en la mano y le toma el peso. Si está muy pesado, se pone chivo. Luego mira el número de páginas. Si pasa de 500, la cosa está mala. Y lo último que hace el dominicano es que ve si hay figuritas en el libro. A eso es lo que le da el último criterio para comprar. La buena noticia es que este libro tiene menos de 500 páginas, pesa poco y tiene figuritas, así que no hay razón por la cual no comprar este libro. El libro se encuentra en el editorial Santuario, en la avenida Pedro Enrique Ureña, y se puede comprar allí. Vamos a hacerle una oferta para los que viven en Santo Domingo. El libro cuesta ya $800 pesos dominicanos. Si usted contacta al editorial Santuario, se lo vamos a proporcionar por tan solo 600 pesos dominicanos. Eso en cuanto a este libro, les recomiendo. El segundo libro del cual voy a mencionar solamente en muy pocas palabras, se trata de Prescripciones para matar el TI. Este libro es una recopilación de cuentos. Son cuentos que entretienen, son cuentos que revelan un mundo fantástico, un mundo misterioso y un mundo a la vez divertido. Lo particular de este tipo, de los cuentos que están en este libro, es que son cuentos en los que, diríamos, los temas son temas universales. El libro que vamos a presentar hoy, el último que nos queda acá, el plato principal, que es En tiempo imperfecto, es un libro que tiene como un hilo comunicador entre todos los cuentos, que los cuentos están basados en la República Dominicana. Más bien son cuentos universales donde pueden estar basados en cualquier parte del mundo, y hay cuentos aquí como uno se llama Dadelos, que es un monstruo que cobra vida a partir de una hecatombe provocada por los humanos y el extraño destino que le depara a su existencia. Y con esto, una vez hemos presentado estos dos libros, creo que podemos empezar a hablar
de lo que nos trae aquí hoy es En Tiempo Imperfecto. Osvaldo, antes de empezar a hablar de En Tiempo Imperfecto, Osvaldo y estuvimos hablando, y cualquier persona que a partir de ahora, de este momento, entre por el chat y nos diga que está interesado en el libro República Dominicana al borde del abismo. Atención, cualquier persona que entre por el chat ahora, a partir de ahora, un libro se lo vamos a regalar cortesía del doctor Osvaldo Fernández. ¿Qué te parece, Osvaldo? Me parece fantástico. Hay que aclarar, claro, las personas, eso es para los que viven aquí en los Estados Unidos. Los que vivan aquí en los Estados Unidos se lo vamos a mandar por correo. Sí, O sea, nosotros, la producción se lo manda por correo. Muchísimas Adelante, Osvaldo, con En Tiempo Imperfecto. Bueno, En Tiempo Imperfecto tiene un título que me han preguntado muchas veces, bueno, pues, ¿por qué el título de En Tiempo Imperfecto? Sucede que en el español se utiliza el pretérito imperfecto para expresar acciones que se produjeron en el pasado, para explicar cómo eran otras épocas o qué hacíamos en el pasado. Un hecho que ocurre en el pasado y las circunstancias que producen el hecho. Pues yo entiendo que eso es justamente lo que, ese es el título, refleja muy bien cuál es el sentir de los relatos y las historias en este compendio de cuentos. Porque son, como van a ver, cuentos que de alguna manera reflejan el pasar, los sucesos en un término de tiempo determinado y cómo afectan esos hechos al ser humano. Y eso explica también por qué elegí dos versos de un escritor muy conocido para todos los dominicanos como es León David. El primer verso proviene de Versos de Vino y Polvo y dice así: el tiempo con su mano derriba las murallas. Ninguna ciudadela a su asedio resiste. 1000 siglos o un instante, nada cambia. La luna verá que en polvo acaba la humana vanidad. Y el otro del mismo León David, proveniente de Para que tengas patria, y cuando ustedes escuchen los relatos se darán cuenta cuál es la relación con estos versos. El segundo dice así: para que tengas patria es preciso, hijo mío, algo más que el amor y mucho más que gritos sublevados. Vas a necesitar, presta atención, además de romper las cadenas, aprender a ser libre. Este es el poema Para que tengas patria. Y con esto, si me lo permite, entonces me gustaría también dar un poquito de ambientación, un poco del trasfondo del primer cuento que quisiera leer. Si te parece, Virgilio. Sí, cómo no. Adelante. Bien, el cuento que voy a leer se llama El Platanal. Y para entender este cuento, quizás si tenemos algunos de nuestros oyentes son jóvenes, se van a escuchar dos cosas en lo que se desarrolla el cuento. Es necesario saber el trasfondo del cuento en su término temporal, en su término de tiempo. El cuento se desarrolla justamente en el periodo de tiempo de transición entre la caída de la tiranía de Trujillo y el surgimiento de nuevas esperanzas con la elección de Juan Bosch. Es decir, que la promesa de un cambio favorable para el campesino al caer la dictadura animó al campesinado a votar en las elecciones por el candidato comprometido con la reforma agraria.
Es bueno saber que en el año 1963, el año que más o menos es la época donde se sitúa este cuento, en la República Dominicana más del 54% de las tierras cultivables se concentraban en el 1% de las fincas. Esa es la realidad de trasfondo en este cuento. Y la otra cosa que es bueno que conozcan es que se va a mencionar ahí la palmita. ¿Qué cosa era la palmita? Para los que no conocieron ese tiempo o que probablemente lo olvidaron, el tirano Rafael Leónidas Trujillo formó el Partido Dominicano para terciar por primera vez en la elección de 1930. La identificación de los miembros de ese partido tenía la figura de una palma. Y de ahí el término de la palmita. Lo acompañaban la consigna rectitud, libertad y trabajo. Si ustedes se dan cuenta de rectitud, libertad, trabajo, R, L, T, eran las letras iniciales del nombre de Rafael Leónidas Trujillo. Por eso si ven una representación de ese carnet, van a ver a su lado izquierdo superior las siglas RLT. Bueno, y una vez creo que dado esa ambientación, creo que podemos empezar a dar lectura al cuento. Se titula El Platanal. Cuando Jacinto estiró el cuello arrugado, curtido de sol, y dirigió su mirada hacia las alturas, buscando algún presagio de lluvia, solo vio una pequeña nube gris y solitaria que asomaba a lejos, prendida del cielo en medio del sol abrasador. La nube empezó a alejarse rápidamente, como si se hubiese espantado ante la insistencia de su mirada. Hoy no va a llover, murmuró resignado. En la pequeña galería de su casa de madera y techo de zinc, Jacinto se balanceaba suavemente en su mecedora. Desde allí podía ver su plantación. En el terreno seco que el propio Jacinto había deshierbado, muchos años atrás, había sembrado un árbol de framboyán para darle sombra y frescura a la casa. El piso de madera cedía y crujía con cada movimiento de la mecedora, produciendo un sonido rítmico que invitaba a dormir. Jacinto se llevó su cachimbo a la boca y aspiró profundamente una bocanada de humo, saboreando el sabor amargo del tabaco. De seguir las cosas como iban, pronto la mayoría de las matas se secaría, predijo en su mente. Veía como las plantas parecían arrodillarse y tender sus hojas hacia el suelo, rendidas, como largas lenguas verdes y pardas buscando lamer el suelo para apaciguar su sed. La poquita agua que podía acarrear no daba abasto para el platanal. No había nadie más a quien pedirle el favor para al menos salvar algunas de las plantas, y solo los lagartos del mismo color de las hojas asomaban sus cabezas para luego esconderse rápidamente, escapando del castigo del sol. Fuera de los lagartos, solo una frágil y alegre gallinita criolla que correteaba por el patio compartía la soledad de Jacinto. Lo entretenía escucharla cacarear y se distraía mirándola cazar lombrices, respirando con dificultad a la sombra del árbol, quizá frustrada por no encontrar lombrices. El día se le parecía mucho a aquel otro, igual de caluroso, años atrás, en el que había ido a la plaza del pueblo a escuchar por primera vez un discurso político. El sol castigaba con la misma indolencia despiadada de ahora, con la diferencia de que entonces tenía un amplio sombrero de pana para defenderse del castigo, y su cabeza no estaba despoblada de cabello. Lo recordaba muy bien. El hombre que hablaba entonces ante el micrófono en la tribuna tenía la piel blanca, vestía una camisa blanca que competía en blancura con el color de su pelo.
como un ángel, hablaba del campo y sus miserias. De llevarle al poder, decía, los tiempos cambiarían y los hombres del campo dejarían de sufrir. Eran tiempos confusos, aquellos después del generalísimo, muy diferentes a los que se vivían ahora. En los tiempos antes del hombre de las blancas canas, en los tiempos del generalísimo, se sabía que la palabra libertad existía solo con la condición de que existiera el jefe. Y él era eterno. Hasta ahí todo estaba claro. Pero de un momento a otro, las cosas se habían tornado confusas. Resultó que aquel a quien se le atribuían fuerzas sobrenaturales, cuando el momento lo requirió, le fallaron esos poderes. Y no pudo evitar que le arrebataran la vida. Le dieron muerte a balazos. Había muerto sobre el asfalto, en una carretera a la deriva, cubierto en sangre como cualquier otro mortal. Para Jacinto, lo más importante eran la lealtad y la palabra empeñada de un hombre como él mismo, recto y serio. Por eso, cuando escuchaba al hombre de los cabellos blancos hablando por el micrófono, en su cartera aún guardaba la palmita, que era nada menos que la identificación de miembro del partido de quien ahora llamaban el tirano. Él era un hombre de palabra. Lo cierto es que Jacinto, después de oír hablar al hombre de los cabellos blancos, prometiéndole que el agua correría en abundancia por sus terrenos y que finalmente, por primera vez en su vida, tendría un título de propiedad de su terreno, así como dinero para abono y pesticidas, creyó en su palabra de hombre. Únicamente por esa razón hizo la fila bajo el sol caliente, donde muchas de las mujeres que se alineaban en la fila al frente y detrás de él se desmayaban empapadas en sudor en medio de una crisis de nervios. Soportó el calor para hacer algo que nunca había hecho antes, salvo por el jefe, para votar. Esta vez por el hombre de los cabellos blancos. Si hubiera sabido lo que vendría después, así decía a sus amigos, jamás habría salido a votar aquel día. El hombre de los cabellos blancos había salido electo y él, Jacinto, se llenó de rabia cuando los militares lo quitaron del poder por la fuerza, antes de que cumpliera su promesa de darle agua a sus tierras y su título de propiedad como le había prometido. Por eso su hijo se fue a pelear con los revolucionarios para tratar de reponer al hombre de los cabellos blancos, y por eso se lo mataron en la guerra del 65, dejando a su esposa y a él mismo con una vida en ascuas, triste y desconsolada. Por eso, por haber salido aquel día a hacer la fila para votar, por esperar un título de propiedad que nunca llegaría, ahora estaba solo, sin hijos, ni nietos, ni mujer ni nuera que lo cuidara, ni nadie que se encargara de sus tierras y de buscar agua para el riego. Desde su mecedora veía las matas de plátano azotadas por la sequía, cimbradas y escuálidas, sosteniéndose apenas aferradas a un suelo agrietado, abonado con la amargura de su soledad, lágrimas y sudor. Eso era todo lo que poseía, lo que restaba de la suma de sus esperanzas y la traición de sus sueños. De nada le servían ahora las promesas de los partidos que una y otra vez cada 4 años recorrían el pueblo para prometerle las mismas cosas que nunca se materializaban: agua para sus tierras, dinero para el abono y pesticidas y un título de propiedad. Jacinto exhaló una bocanada de humo y se quedó dormido sobre la mecedora, agotado por el hambre y el calor. Cuando abrió los ojos nuevamente, se sorprendió al ver a su hijo y su esposa parados frente a él. Se levantó rápidamente de la mecedora, asustado, para comprobar si estaba despierto. Y fue entonces cuando vio su propio cuerpo reposando sobre la mecedora, la cabeza calva, ligeramente inclinada hacia atrás, la boca abierta, los ojos cerrados y los brazos inertes. El antebrazo izquierdo descansaba sobre su vientre, mientras el brazo derecho, descolgado hacia un lado, parecía señalar hacia el suelo buscando el cachimbo que se le había deslizado entre los dedos y yacía extinguido sobre el suelo.
Quedó satisfecho al inspeccionar su propio cuerpo y concluir que ya no padecía, sino que finalmente descansaba. ¿Qué va a pasar con el platanal? Fue lo único que se le ocurrió decir entonces. Su hijo le sonrió. No te preocupes, papá. A fin de cuentas, legalmente, esas tierras nunca fueron tuyas. Jacinto asintió calladamente. Lanzó una última mirada acariciadora a sus matas de plátanos sedientas. Podía sentir su sed. Lamentó no poder recoger su cachimbo para llevarlo consigo. Extrañaría su sabor y su aroma. Probablemente también echaría de menos el plumaje y el alboroto de la gallinita. Y se le ocurrió, casi de una manera absurda, que hasta los lagartos le parecían entrañables. Le causó cierta perplejidad el darse cuenta de la pequeñez de las cosas que tempranamente, en el preludio de su despedida, había empezado a añorar. Crecía su certidumbre de que a donde se dirigía, allí, alejado de las zozobras de su existencia, sería libre de traiciones y tendría paz para abonar las grietas de su tierra. Ante todo, tenía la certeza de que ya no estaría solo, nunca más estaría solo. Bravo, 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 bravo. Espero que les haya gustado. Excelente, excelente, excelente. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bien, señoras y señores, pues en este momento vamos a oír la opinión de nuestros panelistas. Vamos a oír la opinión. Vamos a empezar con, levantó la mano Pablo Nelson Rodríguez. Vamos, por favor, que los comentarios sean breves, porque vamos a darle un poquito más de tiempo a Genoveva. Adelante, Pablo. Bueno, en primer lugar voy a hacer un paréntesis. En primer lugar, rápidamente quiero invitar a los ciudadanos, a los residentes de Santiago, a que asistan esta noche al Centro León, que tiene un concierto de la música, un festival de la música, con un cuarteto de jazz español de Javier Moreno y su cuarteto de jazz, y el músico o el conjunto músico francés San Severino, además con Pavel Núñez. Así que invito a los que viven en Santiago a que nos juntemos más tarde en el Centro León. Pablo, bájale el volumen a donde me está monitoreando al celular, por favor. Sí. Bueno, okay, adelante. Entonces, volviendo ya con el doctor y el tema de hoy, me impresionó y me llegó a la razón, al pensamiento, asociar la parte de Jacinto cuando estaba en el proceso de elección para elegir al hombre de los cabellos blancos. Lo eligió y después se arrepintió por el acontecimiento posterior. Ahí entonces asocio yo al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y al doctor con su Fernández Domínguez, con el apellido y los apellidos del doctor, que si hay alguna familiaridad y por casualidad alguna influencia de ese acontecimiento familiar con el cuento. Osvaldo, enciende el micrófono, por favor. Okay. Bueno, nosotros, o sea, mi familia, nosotros estamos emparentados por ambos troncos familiares, ya sea por los Fernández y por los Domínguez también. No somos parientes cercanos, pero no estamos tampoco tan lejos. Uno de los participantes en la revolución fue mi papá, el teniente coronel Vinicio Fernández Pérez. Y uno de los libros que estoy pensando, estoy escribiendo, trata sobre los acontecimientos de la revolución y sobre la participación de mi padre también en la revolución. Así que sí hay una afinidad con el tema muy cercana, que está muy cerca a mi corazón. Gracias, Osvaldo. Tenemos que ser cortos, no tenemos mucho tiempo. Adelante, Luisita. Sí, nada, buenas tardes a don Osvaldo Fernández. Yo no tenía el gusto de conocerlo ni de sus obras. Y entonces a mí lo que me gustaría, aunque sea en una forma corta y breve, es ¿quién es Osvaldo Fernández? ¿Dónde nació usted?
dónde se crió y cómo llegó a esta etapa en su vida. Y antes de que me conteste eso, decirle que ese cuento que usted acaba de hacer, yo estaba transportada a ese tiempo. Yo veía, usted lo explica y lo narra con una vivencia que uno se siente que está viendo al Señor sentado en la mecedora y viendo el campo y todo eso, uno lo vive, cierra los ojos y es como si uno estuviera ahí presente, como si fuese una película. Así que mis felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Algo muy similar, fíjese, me comentó una amiga escritora que reside en Irlanda y no es dominicana, y sin embargo, parece que sí, ella pudo también identificarse, según ella me decía, incluso hizo una comparación muy honrosa para mí, comparó el estilo con el estilo de Juan Rulfo, un escritor mexicano excelente, donde también se narran las historias más bien desde el punto de vista del campo. Bueno, yo soy originario de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo. Como dije, mis padres son de Santiago y Puerto Plata. He vivido mucho tiempo fuera del país, después regresé al país, viví intensamente. Lo único que se puede hacer en nuestro país es vivir intensamente, no hay manera de no hacerlo así. Y llevo ya un buen tiempo, más de 30 años ya aquí viviendo en los Estados Unidos, pero eso nunca ha dejado nunca ha mermado en ese lazo bien estrecho que tengo yo con mi país. Gracias. Bien, vamos a escuchar ahora a nuestra, esto ya es parte de nuestro panel, ya que nos corresponde cada vez que la llamamos. Quisimos invitar a Genoveva que fuese parte especial de nuestro panel en la tarde de hoy. Genoveva, una vez escuchado ese cuento que verdaderamente nos transportó a todos, a mí me transportó a Santiago, en parte, porque cuando hablan de algo relacionado con el campo, ahí nos identificamos nosotros mucho los cibaeños. Genoveva, los micrófonos son todos tuyos. ¿Qué te parece? Este estilo que tiene Osvaldo para escribir sus cuentos. Bueno, yo te diría que él tiene una gran capacidad descriptiva en su narrativa y envolvente, porque él te sabe cómo llevar al meollo del asunto y te hace vivir lo que el campesino está sufriendo en ese momento. Pero para empezar a hablarte de lo que yo estuve viendo en El Tiempo Perfecto, quise tomar una frase para iniciar, y esta frase aparece en un cuento de Osvaldo que está en Prescripciones para matar el tedio, en un relato que se llama El Cuentista. Y empieza con una pregunta, que ¿de dónde salen los cuentos? Pregunta usted, de la mente y de la imaginación, por supuesto. Quizás podría decirse con más precisión que de un cuento proviene el elemento inesperado que se encierra en un instante, al escribir el drama escondido tras la pasividad de un momento cotidiano. Y una vez yo leí esa frase, me hice una pregunta. ¿Qué es lo que desvela Osvaldo Fernández de la cotidianidad en sus relatos compilados en El Tiempo Perfecto? Desvela el fantasma de hechos en el pasado que hacen mella en el pensamiento dominicano, reforzado por condiciones de tiranías, dictaduras, hechos que repercuten en el accionar de los sujetos e inevitablemente transforman su modo de percibir y afrontar la vida. Entonces se puede decir que en Fernández la necesidad de plasmar el desarrollo, hay una necesidad en él de plasmar el desarrollo histórico de la sociedad y sus consecuencias es una constante en el abordaje de su narrativa. Él está preocupado por el hecho histórico y cómo esto incide en la percepción que tienen los sujetos. Y de ahí entonces nos vamos a encontrar con temas como la injusticia y la pobreza, que no escapan de ello. Por ejemplo, en el relato El Platanal, el personaje principal, Jacinto, vive una vida dura y difícil y es víctima de la falsedad de las autoridades, que ofrecen mejoras,
que no llegan a consolidarse. Y por eso él deja de ir al pueblo, deja de creer en promesas y siente que todas esas palabras son huecas porque realmente no lo llevan a ningún sitio. Él sigue en lo mismo. Y del discurso de Jacinto se puede inferir el dolor y la cruda realidad del pobre sin esperanzas de tener su tierra, de tener garantías. El tema de la marginalidad e injusticia aflora en cada línea del relato, como podemos apreciar. Hay una parte que me llamó mucho la atención y es el diálogo que él sostiene con su hijo y la preocupación que muestra Jacinto con su platanal. ¿Qué va a pasar con el platanal? Fue lo único que se le ocurrió decir entonces. Su hijo le sonrió. No te preocupes, papá. A fin de cuentas, esas tierras nunca fueron tuyas. Sin decir nada más, asintió calladamente. Entendió que había llegado la hora de marcharse y dejarlo todo. La hora de dejar todo atrás. Le pareció extraño el pensamiento. A lo largo de su vida se había acostumbrado a pensar hacia adelante, en lo que pasaría mañana, cuándo vendría la lluvia, cuándo recogería los plátanos, cuándo vendría el próximo huracán. Si te das cuenta, el tiempo era muy importante para Jacinto. Ese ir y venir siempre lo tenía focalizado en ver el fruto de lo que él estaba haciendo, pero realmente él cada vez estaba más envuelto en un hoyo porque no había avance, la tierra muy dura. En esa parte podríamos decir que podemos hacer una analogía con Juan Rulfo, porque Juan Rulfo en su cuentística también muestra esa preocupación del campesino, de la tierra que es tan dura, es tan mala y que nunca consiguen darle lo mejor. O sea, el campesino, esas reformas agrarias ayudan a otros, pero a ellos en sí nada. Entonces, ¿qué esperanza puede tener Jacinto? El platanal es una muestra del tránsito agotador y cambiante por el que atraviesan muchos hombres del campo, con sus cultivos cargados de incertidumbre, amargura, desconfianza y traición, donde la esperanza de una política agrícola justa es un logro prácticamente inalcanzable, tal cual como se deja ver la preocupación por la problemática sociocultural abandonada a la merced de gobiernos olvidadizos e irresponsables en el cumplimiento de promesas. El texto del platanal deja claro que estos olvidos llevan larga data en la historia dominicana, porque si escuchamos el cuento, Jacinto menciona la dictadura de Trujillo, finales de la dictadura, la palmita, todo. Él te hace esa contextualización, pero también él te habla del hombre blanco, te habla de Bosch. Y si te das cuenta, esto es un problema histórico que, como yo mencioné antes, tiene una larga data, un gran problema, pero que hasta hoy en día se sigue viendo. Y, por ejemplo, en estas palabras de Jacinto, me apena mucho, pero él piensa como que su vida con el platanal solo cambiaría con el desenlace, es decir, el desapegarse de su platanal, porque así podría tener paz para abonar las grietas de su tierra, pues en la medida en que dejaba atrás sus preocupaciones por la tierra, las cosas grandes o pequeñas acabarían desvaneciéndose. Así vemos cómo el paso de un conflicto social no resuelto, tierra, título, propiedad, y cómo el hombre busca una solución trascendental en su existencia, el desapego. Se infiere aquí el aspecto filosófico del cuento y sobre todo la sabiduría popular en la resolución de problemas. Quizás con una lectura sutil e ingenua, sumida en un conformismo, o bien vamos a ponerlo de otra forma, una lectura espiritual y sagrada. Vamos a dejar otra cosa vendrá. Y también yo noto que en estos relatos, el contexto en el que se desarrollan, hay un ambiente también, aparte del que vimos primero, que es un ambiente rural, el problema de la tierra, reforma agraria, pero también vemos que Osvaldo entra en el aspecto urbano, es decir, que cada cuento va tocando ese pensamiento del hombre dominicano, esa percepción. Entonces, en este ambiente urbano, durante la dictadura de Trujillo, los años 1930 al 61, si todos recordamos, era una época en que predominaba el uso del poder estatal,
como la palanca que ejerce el control absoluto en lo político, social y económico. Y vemos la corrupción, el abuso de poder y el silencio conformaban el estado determinante de la sociedad dominicana. Era muy común vender la conciencia y ponerse al servicio del régimen. Así, la transformación de hombres serios en títeres del sistema era lo natural en la época, o de lo contrario, caer en desgracia, cuando se incumplían los designios del jefe. Entonces, en esta transformación, veremos cómo mucha gente cambió. El relato, excúsenme que estoy roja. En el relato, el candidato, se refleja esta realidad, porque aquí aflora la transformación de la que fueron muchos hombres de bien, que se convirtieron en escoria, o llámese candidato, que no es precisamente ser el político respetuoso y del bien hacer, sino en grado despectivo, el ser que roe la sociedad. Y también vemos que ese mismo sujeto, al cual la sociedad confió en él la burla y termina siendo un empequeñecido, triste y solitario ser humano. Entonces todo esto Osvaldo lo está analizando en ese relato. Ser el candidato conllevaba una metamorfosis en todo el sistema de valores, desde la conciencia hasta la toma de decisiones irrelevantes. Era un callarse para servir al sistema. La idea no era preservarse auténtico e incorruptible, era callar y ser servil. Este diálogo me llamó muchísimo la atención. Es entre dos de los personajes. Y oigan esta pregunta: ¿cuántas vidas tiene usted, González? El hombre tiene 2 vidas. Repitió reforzando el tono de su voz con cierto enojo. Una es esta en la que estamos, la que se despliega ante tus ojos, conversando en el jardín mientras paseamos, hasta cierto punto. Digamos que esta es su vida visual. Y otra que está aquí, y se apuntó la frente, con su dedo índice hasta tocarla. Otra que tú tienes en tu cerebro. Allí guarda usted todo lo que se calla y no dirá absolutamente nada. Lo que siente de su pasado, sus temores. Esta vida cambia constantemente en dependencia de lo que hacemos en esta. ¿Me entiende, González? Entonces, aquí realmente hay un cuestionamiento. Y lo que dije anteriormente, terminas desconociéndote tanto porque has vendido tu conciencia. ¿Y cómo puede vivir una persona que vende su conciencia? Dicen que el que tiene el poder es el ser más solitario y débil de todos. Y termina como el óxido, corroído e inservible. Una escoria. Entonces, yo noto que en los cuentos de Osvaldo, el aspecto histórico en su narrativa es de gran relevancia. Incluso nos lleva al intertexto. Es decir, él nos entra en una época. Nosotros claramente podemos sentirnos viviendo en esa época, la era de Trujillo, pero también él puede entrarnos en el siglo XXI. O sea, porque aquí hay un grupo de relatos que están en la era de Trujillo, pero creo que 1 o 2 están ya en el siglo XXI. Excúsenme. Entonces, yo, otra cosa que noté es que él maneja muy bien el monólogo interior, que es un recurso literario que, perdón, que no puedo hablar casi. Él usa el monólogo interior que nos ayuda a comprender qué piensan los personajes, qué sienten, y Osvaldo prioriza lo psicológico ante lo cronológico, porque él quiere llevarnos al tipo de pensamiento que tenía ese hombre de esa época, que no es muy cambiante con respecto al que tenemos hoy, porque si nosotros nos damos cuenta, el fantasma y el peso de toda la historia de haber vivido en dictadura se siente. Por otro lado, noté que en Tiempo Imperfecto se puede decir que hay una narrativa de calidad literaria,
en cuanto a su forma y contenido, pues en ella converge la rigurosidad estilística y la cuentística, que va más allá de su intensidad, nudo y desenlace, ya que el autor no se limita en agarrar la flecha y sentarse a ver si dio en el blanco. Persiste en la búsqueda de recrear, vivenciar y transmitir lo histórico, no como dato, sino hacer que esa particular realidad acaecida plasme el sentir de esa época. De ahí la importancia de ese acercamiento a las distintas transformaciones de los personajes. Porque son los mismos hombres y mujeres que sufrieron tiempos de reprimida libertad de expresión, abusos y pérdidas de sí en un pueblo sometido a los designios de un dictador, donde cambió la ciudad, el pueblo, la vida, las esperanzas, todo cambió. Además, en estos relatos, el cuestionamiento fluye de modo natural, llevando lo filosófico al lector. Porque algo es claro, la humanidad que pierde reflexionar y mirar su historia como la realidad que lo ampara y da fuerzas, está destinada al limbo. El cuestionamiento es la fuerza que impulsa al ser a reconocer su debilidad, sus luchas internas y fortalezas. Diríamos, lo filosófico histórico marcan las pautas en la cuentística de Osvaldo. En consecuencia, sus relatos abordan temas, símbolos, cultura e historia de diversos modos, a partir de una ficción de la historia y lo significativo y comunicativo. El hilo conductor es el hombre, su historia, su pensamiento, esperanzas, pero sobre todo la incidencia de lo histórico en la transformación de dicho cosmos. A través de los relatos veremos la transformación de ese cosmos, o mejor, de ese mundo. Porque, por ejemplo, hay uno de los cuentos que me llamó mucho la atención, que es el primero, que te lee todo el cuento y Osvaldo está hablando de un perro. Pero con ese cuento, creo que también él trata un problema muy común hoy en día, la violencia. Y cómo ese perro también es un ser, es un ente espiritual y es tratado a patadas. Pero puede ser el símbolo de un perro, pero puede ser cualquier hombre entre nosotros, tratado como un animal. La violencia, entre tantos. Y también el escarabajo es otro símbolo que él utiliza para hablarnos de los calíes, que es un insecto pequeño, inmundo, sucio, en la era de Trujillo, que socavó a muchos dominicanos. Y él utilizó ese título, el escarabajo, una escoria social, el calié, o los rituales. Como estamos llenos de rituales, pero en esto Osvaldo nos lleva a pensar que los rituales son una forma de abordar la vida, de abordar la lealtad a los amigos, la lealtad a lo que creemos, la lealtad a lo que añoramos. Y otro por aquí es la candidatura de un político, en la que él nos quiere llevar a pensar en el ejercicio manipulador del poder, o en el cuento El Platanal, la tierra de todos y de nadie, ejercicio errado de la supuesta justicia entre todos. Y la revelación o el inesperado anhelo, cambio, cuando todo parecía que no era posible tener esperanza en un mundo que se presenta con negritud. En pocas palabras, Osvaldo Fernández nos adentra en esos espacios del ser que permiten vernos en espejos y salir de la comodidad de lo cotidiano, rutinario, mundo individual. Es todo lo que yo vi en los relatos. Ya casi no puedo hablar, tengo que ir. Ya. Casi se te acaba la voz, Genoveva. Muchísimas gracias, Genoveva.
por tu análisis, por tu aporte. Vamos a darle las palabras finales a Osvaldo porque ya se nos terminó el tiempo, tenemos que terminar el programa. Pero Osvaldo, queremos que esté de nuevo con nosotros porque se quedaron varios puntos en el tintero y se quedó a hablar de otro de tus libros. De tal forma que nos vamos a poner de acuerdo, Osvaldo, para que vuelvas al programa. Muchísimas gracias, Osvaldo. Los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, en particular a ti, Virgilio, y a Genoveva. Bueno, ¿qué te voy a decir? Un análisis como los que tú nos tienes ya acostumbrados, un análisis bien profundo, donde creo que no has dejado, tocaste todas las bases, tocaste el simbolismo, tocaste el enfoque de los diversos cuentos y bueno, espero que los oyentes tengan la oportunidad de también leer los otros cuentos para que lo que han escuchado hoy de voz de Genoveva les haga sentido. Creo que lo van a disfrutar mucho y esperamos entonces verles nuevamente. Gracias, Virgilio, gracias, Pablo, por estar con nosotros y gracias, Genoveva. Gracias a todos ustedes, Antes de irse, la persona que contestó primero fue Nancy Mejías. O sea que a Nancy Mejías le vamos a enviar el libro República Dominicana al borde del abismo. En el próximo programa ya Osvaldo me había dicho, vamos a regalar otro libro más en el próximo programa. ¿Qué te parece, Osvaldo? Oh, fantástico. Lo importante es que nosotros creemos conciencia sobre nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Exactamente. Bien, quédense ahí porque vamos a cerrar el programa con una canción que nos enviara el maestro José Vázquez. Muchísimas gracias, Pablo, por estar ahí. ¿Tú quieres decir algo, Pablo, ya para al final? Ya se nos acabó el tiempo, pero adelante, Pablito, cualquier cosita adicional que quieras aportar. Siempre los números son un relato, son un cuento, pues vamos a hacer ese cuento también. Al final, después de la canción, vamos a dar cuántas personas se hicieron presentes. Después de la canción. De modo pues, señoras y señores, vamos ahora a escuchar el aporte que nos mandó el maestro José Vázquez. Soy de una isla bonita. Ese fue el aporte que nos mandó el maestro José Vázquez. Así que disfruten. En el mundo, al principio llamada Quisqueya, tierra de un suelo fecundo, de gente humilde, gente sencilla y muy bella, isla la que un navegante un día llamó la española, diezmando a sus habitantes y ensangrentando su historia. Soy de una isla tan bella que no encuentro con qué compararla, porque he visto estrellas bajar de noche a besar a sus
soy el compás de un merengue, de una bachata y de un son. Yo soy un político ardiente y me gusta hablar de béisbol. Dominicano soy, Sí, señor, lo digo donde quiera, y a donde quiera que voy, yo levanto mi bandera. aunque yo viva muy lejos y me llamen extranjero, siempre recuerdo a mi tierra, tierra que tanto yo quiero. Dominicano soy, lo digo donde quiera, y a donde quiera que voy, yo levanto mi bandera. Cibaeño, santiaguero, payatero, merenguero, de Baracoa, un rumbero y un huesonero yo soy. Dominicano soy, lo digo donde quiera, y a donde quiera que voy, yo levanto mi bandera. Dominicano soy, lo digo donde quiera, y a donde quiera que voy, yo levanto mi bandera. Dame un morito en mandule, o dame mi sancochito, vamos a jugar dominó y después dame un chivito. Dominicano soy, lo digo donde quiera, y a donde quiera que voy, yo levanto mi bandera. Cibaeño, santiaguero, payatero, merenguero, de Baracoa, un rumbero y un huesonero yo soy. Dominicano soy, lo digo donde quiera, y a donde quiera que voy, yo levanto mi bandera. Dominicano soy, lo digo donde quiera, y a donde quiera que voy, yo levanto mi bandera. Bien, Vilma, pues dinos, por favor, ¿cuántas personas se hicieron presentes en el día de hoy? ¡Wow! 19.375. 19.375 personas se hicieron presentes en el día de hoy. Bien, señoras y señores, pues hemos llegado al final. Gracias, Pablo. Gracias, Genoveva. Gracias, Osvaldo, Luisita. Muchísimas gracias. José Vázquez y doña Isabel, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Y antes de terminar, queremos saludar unas cuantas personas. A propósito, la persona que se ganó el libro fue Nancy Mejías. Nos vamos a poner de acuerdo, Nancy, para mandarte el libro por correos. También se hizo presente Eugenio Fortunato, José Enrique García, que hizo una pregunta y ya fue contestada, que con relación a los rasgos familiares entre el coronel Fernández Domínguez y Osvaldo Fernández, ya fue contestada. También se hizo presente Bélica Zúñiga desde Orlando. Ya dijimos de Nancy Mejía, la ganadora. El libro es República Dominicana al borde del abismo. Magalis Acosta desde Miami Lakes. Doña Alba Weber. Vilma García, que bajó hace rato a la segunda planta. Y José Vázquez desde Fort Myers. Señoras y señores, hemos llegado al final. Y como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía con unas palabras muy pero muy sencillas. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.